Lo hemos dicho últimamente, lo hemos declarado, hasta lo hemos cantado. Dios lo hará. Pero estamos preparados para lo que Dios va a hacer. ¿Tú estás preparado para recibir lo que Dios hará? Un filósofo del Imperio Romano hace muchos años dijo: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. En muchas ocasiones van a llegar oportunidades a nuestra vida, se nos van a presentar las oportunidades. ¿Será que estamos listos para aprovechar esa oportunidad? Se habla de personas que tienen suerte. ¡Qué suerte que la que has tenido! En muchas ocasiones no ha sido suerte. Es que cuando se ha presentado la oportunidad, se ha estado preparado. Hay una frase que estuvo sonando o se estuvo difundiendo en redes sociales hace algunos días y decía: la peor forma de perder una oportunidad es no saber que la tenías. No estabas preparado, no estuviste preparado para recibir esa oportunidad. Hoy quiero compartirte 3 pasos o 3 principios que encontramos en la palabra del Señor para estar listos, para que estemos listos para aprovechar la oportunidad, porque Dios lo hará. Y tú debes estar preparado. Debemos estar preparados para lo que Dios hará. Y vamos a basarnos en la historia, una historia muy conocida, tremenda historia de un personaje de renombre. Se llama Gedeón. El bajista que estuvo tocando hoy en la mañana se llama Gedeón. Esa historia es muy conocida por muchos. Sin embargo, voy a poner en contexto para que todos sepamos de qué estamos hablando. Esto sucedió hace muchísimos años, muchísimos siglos atrás. Después de que el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida. Ellos ya estaban establecidos en esa tierra, pero todavía no estaba establecido el reino. Recuerda usted que el reino se estableció con Saúl, después con el rey David, luego Salomón, etc. Pero antes de que eso sucediera, antes de que el reino se estableciera, el pueblo estaba siendo gobernado o dirigido por jueces, diferentes líderes que Dios levantaba para que dirigieran al pueblo. En ese tiempo, en esa época, sucede esto que vamos a leer en este momento. Jueces capítulo 6. Verso 1 dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Esto está tremendo, este primer versículo que leímos, porque hay una declaración que dice ese versículo: Dios los entregó. ¿Será que Dios entrega a su pueblo en manos enemigas? ¿Cómo puede ser posible que un Dios de amor, un Dios que tiene cuidado de nosotros, en algún momento nos entregue a la deriva? ¿Por qué es esto? Pues si usted lee no solamente este capítulo, sino que también lee los capítulos anteriores y posteriores, resulta que el pueblo de Israel en muchas ocasiones se apartó de Dios. Cuando desobedecemos a Dios, cuando nos apartamos de Dios, pues Dios no tiene de otra que ceder y entregarnos. Porque de alguna forma Dios respeta nuestras decisiones. Escuche lo que dice Proverbios 19:3. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y su corazón se irrita contra el Señor. Y si no lo comprendemos bien en esta versión, la versión Dios habla hoy dice: la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. El necio, el hombre necio se aparta de Dios. Después de apartarse, se da cuenta
que hay consecuencias, y hasta consecuencias muy severas, por habernos apartado de Dios. Después de que sufre el ser humano por haberse apartado de Dios, por sus propias decisiones, buscando el pecado, enredándose el pecado, enredándose en sus propias decisiones, dice la palabra del Señor, el necio, después le echa la culpa a Dios. ¿Conocemos personas así? No lo vaya a señalar, porque en muchas ocasiones a esa persona la encontramos frente al espejo. Nosotros, en algún momento, nos hemos apartado de Dios. Quizás tú te apartaste del Señor hace un tiempo. Gloria al Señor que ahora estás aquí, sentado, escuchando la palabra de Dios, adorando su nombre. Gloria al Señor, qué bueno. Pero quizás hubo un momento en donde tú te apartaste del Señor. Le diste la espalda. Te fuiste detrás del pecado. Las amarguras y las heridas de tu corazón te llevaron lejos de Dios. Tomaste malas decisiones. Y después le estuviste echando la culpa a Dios. No te preocupes, hay mucha gente así a nuestro alrededor. Esperamos que pronto ellos reconozcan que el Señor es un Dios de misericordia, que Él nos perdona, y si nosotros estamos dispuestos a volvernos a Él, entonces Él obrará. Amén. Pues después de eso, en el versículo 2 también hay una declaración tremenda. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, en las cuevas. ¿Qué está sucediendo? Hermanos, estamos hablando de un pueblo que experimentó el poder del Señor de una forma sobrenatural. Décadas antes de que esto sucediera, el pueblo de Israel salió de Egipto. Experimentaron los milagros de Dios. ¿Cómo fueron liberados? ¿Alguien se recuerda? Las plagas que fueron enviadas. Fue un milagro, algo tremendo. Luego el mar que se abre. Después, mientras estaban en el desierto, una provisión de maná. Día con día Dios les daba alimento. Luego también las codornices. Después experimentaron la conquista, cruzaron el río Jordán. Luego experimentan la caída de los muros de Jericó. Después de que experimentaron eso, experimentaron victorias, algunas derrotas, es cierto, pero victoria tras victoria. Ese mismo pueblo se estaba escondiendo en cuevas por los enemigos. Muy similar a lo que nos sucede a nosotros. Tú has experimentado la gloria de Dios en muchas ocasiones. Nosotros hemos experimentado la provisión divina en muchas ocasiones. Hace algunos años tú experimentaste milagros de sanidad en tu cuerpo, en tu alma y en tu mente. Pero ahora enfrentamos situaciones adversas que nos hacen dudar. Y después de haber conocido a ese Dios todopoderoso, nos escondemos en cuevas. No en cuevas físicas, pero en muchas ocasiones en nuestras propias cuevas mentales. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hemos experimentado su gracia, su favor. Cómo Él nos rescató de ese mundo de pecado. Cómo Dios nos ha rescatado de la condenación. Cómo Dios hizo esa obra en nuestras vidas. Pero ahora estamos atravesando una situación difícil. Se nos olvida que Dios es el mismo. Que el mismo Dios que nos llamó, se nos olvida. Es el mismo Dios que nos va a sostener. Se nos ha olvidado que el mismo Dios que proveyó hace muchos años seguirá proveyendo ahora. El mismo Dios que ha sanado hace muchos años está sanando ahora y seguirá sanando. ¿Quiénes dicen amén? Sin embargo, estar en esas cuevas es algo muy complicado. Mientras estaba leyendo este versículo, me acordé que hace algunos días o semanas estuve viendo un documental porque me llamó mucho la atención la historia triste, por cierto, de cómo entrenan a los elefantes salvajes. Usted sabe que hay países en donde atrapan a esos animales hermosos, poderosos, fuertes, pero los someten a unos tratos tan duros. Es increíble cómo los seres humanos somos tremendos, ¿verdad? Y se doblega
a este tremendo animal para obedecer a un ser humano. En cierta ocasión escuché que en algunos lugares atrapaban o mantenían presos a estos animales con un lazo o una cadena en una de sus patas, ¿verdad? Tal vez una de las patas. Y esa cadena estaba atada a un trozo de madera que estaba colocado en el suelo. Todos aquí sabemos que un animal de esos tiene la fuerza para romper, para soltarse de una forma tan sencilla. Con un mínimo de su esfuerzo puede ser liberado. Sin embargo, no lo hace porque desde muy pequeño fue sometido a una fuerza que en ese momento él no podía escapar. Se dice que a esos elefantes, cuando son bebés, les ponen cadenas demasiado fuertes que definitivamente él no puede escapar, lazos que de él no puede escapar. Entonces pasa el tiempo y él en su mente, en su cerebro, él llega a la conclusión de decir: nunca podré escapar de estas cadenas, nunca podré ser libre de estos lazos. Pasan los años y él se hace fuerte. Sin embargo, en su mente está el recuerdo de que él no puede ser libre. Porque hubo un momento de su vida en que fue atado. Esa estrategia la siguen, o creo yo que la siguen utilizando en algunos lugares. Y es tremendo cómo estos animales tan fuertes son sometidos con golpes, con heridas, les hacen heridas para que ellos hagan la voluntad de la persona que les está entrenando. Usted sabe que lamentablemente el diablo ha utilizado esa estrategia con muchos de nosotros. Hay un potencial tremendo en tu vida. Hay planes maravillosos de Dios para ti. Dios ha estado soñando contigo en ese potencial y en la grandeza que ha colocado en tu corazón. Sin embargo, has sido atado en tu mente y en tu corazón por el enemigo. Él ha puesto cadenas que tú muy fácilmente en el nombre de Jesús las podrías romper, pero ahora no las puedes romper. Es como esos israelitas que eran oprimidos por los madianitas. El pueblo de Israel era un pueblo potencialmente fuerte y lo sigue siendo, ¿verdad? Poderoso. Pero en ese instante se estaban escondiendo en cuevas. El Dios Todopoderoso estaba de su lado. Ese mismo Dios que abrió el mar, ese mismo Dios que proveyó el maná en el desierto, ese mismo Dios que proveyó el agua de una roca, ese mismo Dios que hizo que los muros de Jericó cayeran, era el mismo Dios de ellos. Sin embargo, ellos escondidos en la cueva. Tú tienes un Dios poderoso. Tú tienes un Dios grande. Nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que sana, que libera y que transforma. Tenemos un Dios todopoderoso. Pero si es así, entonces ¿por qué estamos escondidos en la cueva? Si sabemos que nuestro Dios es un Dios que sana, entonces ¿por qué estamos hundidos en la enfermedad? Yo no quiero tocar ese tema tan profundo, pero en muchas ocasiones nos creemos más las mentiras del enemigo que las verdades de la palabra de Dios. En muchas ocasiones cedemos en nuestra mente y en nuestro corazón a las mentiras del enemigo y nos quedamos escondidos en cuevas de derrota, en cuevas de fracaso. Quizás hemos escuchado esas voces que nos dicen: ya no puedes seguir adelante. No vale la pena seguir en los caminos del Señor. Date cuenta lo que has hecho. Lo triste es cuando creemos a esas voces. Tú te consideras un líder de Dios y mira cómo estás. Tú te consideras un siervo de Dios y date cuenta el mal testimonio que estás dando. Tú
Tú dices ser cristiano y mira lo que te está sucediendo. Así como el diablo llegó con nuestro Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, si te crees hijo de Dios, si dices que eres el hijo de Dios, entonces ¿por qué te está pasando esto? Mentiras como cada vez que busco de Dios, el diablo me ataca más fuerte. El diablo te va a atacar de todos modos. No prestes atención a las mentiras del diablo. Si en este momento sientes que estás en una cueva, porque todos caemos en esa situación en algún momento, hermanos. Si sientes que estás en esa cueva de la frustración, si crees que en este momento estás en la cueva de la desesperación, de la enfermedad, de la ansiedad, de la incertidumbre, de las deudas, estás en esa cueva que te tiene oprimido y que no permite que ese potencial salga, hoy te tengo buenas noticias. Dios lo hará. Dios se va a manifestar en tu vida. Dios hará cosas grandes en nuestro corazón. Amén. El primer paso para que podamos experimentar la grandeza de Dios es salir de la prisión, salir de la cueva. Pero hay algo muy interesante también para salir de esa prisión, y es reconocer que necesitamos ayuda. En muchas ocasiones el orgullo no nos permite pedir ayuda. Y somos tan humildemente orgullosos. Nos jactamos humildemente del orgullo que hay en nuestro corazón. Es que a mí no me gusta pedir ayuda. Hermano, en algunas ocasiones, o en muchas, si no es que en la mayoría, debemos pedir ayuda. Que alguien nos ayude a orar. No cualquiera también, ¿verdad? Porque también está aquella anécdota de los cangrejos, que alguien va saliendo del bote. ¿Ha escuchado ustedes sobre esa anécdota? ¿Sí? O parece que es real, ¿verdad? Que usted coloca varios cangrejos en un bote y un cangrejo empieza a salir. Ya va saliendo del bote. Ya a punto de salir. Cuando los cangrejos que están atrás le dicen, venite, vos sos de los nuestros, ¿verdad? ¿A quién pedimos ayuda? Número 1, a nuestro Señor. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué hay que hacer para que Dios nos responda? Clamar. Pero es tremendo cuando hay personas que tienen que clamar y no claman. Pídale a Dios, hombre. Reconozca que usted necesita de Dios. Hermanos, primer paso. Tienes que salir de esa cueva y debes reconocer que necesitas, urgentemente necesitas la intervención divina. En el versículo 3 dice: siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. O sea, se comían las cosechas. Qué frustrante eso, hermano. Tanto trabajar, tanto esforzarme por sembrar para que otros cosechen. Tanto trabajar duro, ganarme mis 100, 125, 150, 200, 300, yo no sé, al día, para que venga y otro se los lleve. ¡Qué coraje! ¡Qué frustrante, sí o no! Eso estaban atravesando el pueblo de Israel. Sembraban, trabajaban, lo escondían, pero después llegaban los enemigos y se lo llevaban. Como que estar guardando, dice la palabra del Señor, en saco roto. Algunos de los que estamos acá quizás nos hemos esforzado tanto y ha habido frustración porque no hemos visto el fruto de todo ese esfuerzo.
Quizás pensaste en el 2024, sí voy a experimentar el poder de Dios, y te esforzaste tanto y te esforzaste tanto, y sucedió algo que interrumpió tu bendición. Y lo dices, ahora sí, este 2025 voy a ver la gloria de Dios. Pero ya terminó enero y te estás percatando quizás que no es como lo esperabas. En esa situación estaba el pueblo de Israel. Así que lo número uno que debes hacer es salir de esa prisión. Escucha lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Algunos se sienten oprimidos por el ambiente en el que estás tal vez viviendo, trabajando. Pero aquí hay una verdad. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. A veces nos dan ganas, ¿verdad? Ustedes de, oh, es que me hierve la sangre, lo que me dijo. ¿Dónde está? ¿Quién te dijo eso? ¿Verdad? Al fulanito. Vamos a ver ahorita. Deteneme la cruz. Él va a saber quién. Yo antes era boxeador. ¿Verdad? Yo le sacaba sangre a con los quienes me enfrentaba. Sangre de aquí le sacaba yo. A veces creemos que nuestras luchas son contra personas, pero la palabra de Dios dice que es nuestra lucha contra poderes, autoridades, potestades, fuerzas espirituales. Pero a veces somos demasiado místicos y pensamos que nuestra lucha es contra ese personaje que está vestido de algún color rojo con negro, y no hablo de ningún Avenger en este momento, ¿verdad? Pero me refiero a que nos imaginamos que es ese personaje que se puede aparecer en la noche en tal lugar. Hermano, en muchas ocasiones ese campo de batalla está aquí, adentro de nosotros, en nuestra mente. No necesariamente tenemos que salir a otros lugares. Al contrario, mejor debemos entrar en nosotros y percatarnos qué pensamientos el enemigo ha estado sembrando en ti. Este es un campo de batalla y tú debes luchar aquí con la verdad de la palabra de Dios. Así que, querido hermano, debe haber un cambio en nuestra forma de pensar. En el versículo 11 de ese capítulo 6, dice que el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Ok, aquí aparece ya el personaje Gedeón. En ese momento donde todos estaban en cuevas, en donde se estaban protegiendo, estaban huyendo de sus enemigos, aparece este personaje Gedeón trabajando, esforzándose, limpiando el trigo en un lugar que no es para limpiar trigo, es un lugar para machucar las uvas para producir el vino. Pero ahí está de una forma estratégica. Versículo 12. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Ok, su mente. Él ya había sido bloqueado. Gedeón ya había sido contagiado. Síntomas de una persona frustrada. ¿Dónde está Dios? ¿En dónde está el Señor? Si me dijeron que Dios hacía milagros y Dios no ha hecho milagros conmigo. Esos son los síntomas.
que también es lo que antecede a la amargura. Así que mucho cuidado si en tu mente y en tu corazón se están moviendo esos pensamientos. ¿Y dónde está Dios? Yo no veo a Dios. ¿Dónde está el Señor? Gedeón no se había dado cuenta que el mismo Dios está enfrente de él. Pero él estaba dudando y tenía razón, ¿verdad? Las heridas y los golpes que él había recibido en la vida lo habían llevado a ese lugar, así como el elefantito que yo les mencioné hace un rato. Queridos hermanos, algunos de nosotros estamos en esa situación de mentalidad, porque tristemente así fuimos programados por el mundo. Así fuimos programados hace muchos años. Nos programaron de una forma adversa a la voluntad de Dios. En algunas ocasiones, algunos de ustedes recibieron palabras muy fuertes que bloquearon. Tú no puedes, tú no sabes. Los evangélicos son unos mentirosos. Los aleluyas son unos atrasados. Los que buscan de Dios nunca van a recibir respuesta. Dios es un simple pensamiento humano. Y muchas palabras que tú escuchaste antes, y eso quizás provocaron que estés pensando así como Gedeón. El versículo 14 dice: el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y aquí hay otro principio tremendo. ¿Cómo te ve Dios y cómo te ves tú? ¿Cómo nos vemos nosotros y cómo nos ve el Señor? Dios te está diciendo en esta mañana: levántate con esa fuerza que tienes. Levántate con ese talento que tienes. Levántate con esa capacidad que tienes. Es el momento que te levantes con ese potencial que yo coloqué en tu vida. Yo estaré contigo. Es que eso es lo tremendo. No solamente es nuestra capacidad humana, es la promesa de que Dios estará con nosotros. Cuando Dios te llama, porque todos hemos sido llamados por Dios aquí, ¿quiénes dicen amén? Yo he sido llamado por Dios y eso es una convicción que debemos tener en nuestro corazón. Di conmigo: yo he sido llamado por Dios. Es que si tú no te lo crees, también estamos en un grave problema. ¿Quiénes son llamados por Dios aquí? Amén. Usted dirá: es que yo no soy solo llamado, yo soy un escogido. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero me refiero a que hay un llamamiento de parte de Dios. Y Dios dice: yo estaré contigo. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo: prediquen, vayan, hagan discípulos, prediquen la palabra. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de su vida. Amén. Dios está con nosotros. Versículo 15 dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy yo a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo el más insignificante de mi familia. ¿Razones? ¿Justificaciones? Claro que sí las tenemos. Tenemos muchísimas. Ay, Señor, pues yo soy quispinudito. ¿Cómo me voy a llegar a casar algún día? Ay. Señor, pero si yo soy mero feíto, ¿cómo me van a contratar si solo contratan a gente guapa? Señor, pero si yo solo tengo tercero primaria, ¿cómo voy a ser yo capaz de salir adelante? Mira, esas son tus justificaciones y son tus razones, que a la larga son tus pretextos. Pero yo no puedo predicar, yo no puedo hablar. Si yo fuera como el fulanito de tal, si yo tuviera el dinero del menganito, si yo tuviera el porte del sutanito, y nos comparamos, tú te empiezas a comparar con otras personas. Son pretextos, son tus razones, ¿ok? Son tus razones a como tú te programaste. Pero déjame decirte, Dios hará cosas maravillosas aún en medio de tus justificaciones. Aún en medio de esas razones que tú tienes. Ahora, a lo que voy es de que para que tú experimentes lo que Dios hará, tienes que romper con todo eso. Es el primer paso.
¿será que voy a ver la gloria de Dios? Pero si yo tan malo que fui, tan malo que he sido, ok, reconoce que fuiste malo y ya no sigas siendo malo. Rinde tu vida al Señor y vas a experimentar el poder de Dios. Esas cuevas también representan pecado. Lo leímos al principio. Cuando el pueblo se aparta de Dios es porque se envuelve en el pecado. Reconozcamos nuestro pecado, entreguémoslo al Señor, arrepintámonos y estemos dispuestos a experimentar lo que Dios hará. Amén. La realidad humana no es la misma realidad que Dios ve. De hecho, nosotros somos buenos para juzgar a la gente, ¿va? ¿Usted cree que el fulanito va a salir de ese vicio? Yo no lo creo usted. ¿Eso lo crees tú? Dios ve diferente. De hecho, algunos han pensado que nunca van a poder dejar ese vicio. Y cuando digo vicio, algunos rápido piensan en alcohol, en drogas. Y puede que sí, ¿verdad? Pero hay otros tipos de vicios. Hay un vicio que no se le llama vicio. Es un vicio que tiene que ver con estar hablando de otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ah? Chisme, ¿verdad? Murmuración. Hay gente que siempre se está quejando de otras personas. Queja, murmurando. El vicio del celular ahora, ¿verdad? El vicio de las redes sociales. Dios hará cosas grandes en tu vida, pero debes dejar esos pretextos, debemos dejar esas justificaciones y creer que Dios nos ve diferente. Dios no te ve como esa persona que está hundida en vicios. Dios no te está viendo como esa persona que ha pecado. Dios no te ve como esa persona que ha sido aprisionada. Dios te ve como hijo. Dios te ve como una hija. Y Dios dice, los planes que yo tengo para ti son planes de bendición, son planes de bienestar, no de mal, porque quiero darte un buen futuro y una esperanza. El Señor quiere que nosotros seamos testimonio de Él a otras personas. Dios quiere que nosotros seamos esa luz para otras personas. Dios lo hará. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Segundo paso, versículo 17. Gedeón le dice, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esto está complicado. ¿Qué tiene que ver la ofrenda acá? ¿Qué quería comprobar Gedeón? Si Gedeón quería una señal. Entonces dijo, espérate, si me recibes la ofrenda, es porque eres divino. Versículo 19. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con un efa de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó bajo la encina para ofrecerlos. Ok, si solo lo leemos así, no mucho lo entendemos. Pero démonos cuenta, revisemos el contexto. ¿Había escasez? ¿Sí o no? ¿Sí? Se tenían que esconder porque los enemigos se lo llevaban todo. ¿De dónde salió ese cabrito? Ahí lo tenían. En medio de la escasez siempre tenemos algo. Es que, como dicen algunas personas, ¿verdad? Las hermanas tienen fama de eso, ¿verdad? Es que no tengo que ponerme y el closet lleno de ropa, ¿verdad? Es que no tengo zapatos y como 20 pares de zapatos ahí enfrente, ¿verdad? Ay, es que no tengo. Claro que sí tienes. No te conviene decir que no tienes, ni siquiera lo digas. Tú mismo te estás encadenando. Cuando una mujer llegó con un profeta y le dice, Señor, haz un milagro porque ya no tenemos nada y nos vamos a morir, el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Después de haber dicho que no tenía nada, el profeta le encara y le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice, pues tengo un poco de aceite, suficiente. ¿Qué tienes todavía en casa? ¿Qué talento tienes tú? Dios lo hará, pero debes tú salir de esa prisión. Llevó el cabrito y un efa de harina. ¿Qué es un efa de harina? Yo investigué y encontré que es el equivalente a un promedio de 16 kilos de harina.
Para los que trabajamos más en asuntos de libras, es un promedio de 35 libras de harina. Pero como yo no soy cocinero ni panadero, no sé nada de eso, ¿qué se hace con 35 libras de harina? Alguien que trabaja en una panadería me pudiera confirmar, pero yo investigué un poquito que en nuestro contexto, con 35 libras de harina se hace un promedio de 240 franceses. ¿Alguien me lo confirma? ¿Sí? ¿Sí? Es un promedio de 80 quetzales de francés. Es como que usted va a la tienda, a la panadería y dice, ¿cuánto quiere? Regularmente compramos 5 o 6 quetzales. Bueno, algunos se echan unos sus 20 pesos de francés, ¿verdad? Pero, deme 5 quetzales, dice uno, ¿verdad? Pero ya se imagina usted pedir 80 quetzales de francés. Ah, entonces va a tener una fiesta en su casa. No, tengo un invitado. ¿Cuántos invitados tenía Gedeón? 1. ¿Y por qué llevó un cabrito entero? ¿Por qué? ¿Y por qué tanto francés? Bueno, en nuestro contexto, pues. En aquel entonces era pan sin levadura. Hasta pudo abundar más, creo yo, ¿verdad? ¿Para qué tanto? ¿Saben por qué? Porque el segundo paso para experimentar la gloria de Dios es restaurar la verdadera adoración. Nosotros debemos restaurar nuestra verdadera adoración y ser desprendidos cuando se trata de asuntos de Dios. Gedeón no estaba, ni siquiera estaba seguro y convencido de que era Dios quien estaba ahí. Él estaba probando. Dijo, dame una prueba. Vamos a ver si de verdad. Te voy a traer lo mejor de lo mejor. Aunque pareciera que no tengo, pero de lo que tengo te voy a dar lo mejor de lo mejor. Y con generosidad. Y llevó todo ese pan y llevó todo ese cabrito. ¿Cuánto tiempo se tardó en prepararlo? Allí no lo dice. Para nosotros, que todo lo queremos rápido, pensamos que llegó a la cocina y se sacó algo, lo metió en microondas 2 minutos y llegó. Eso le llevó tiempo, fueron horas. Fue tiempo lo que le llevó a Gedeón. La preparación lo lleva después de tanto esfuerzo, en medio de la escasez. Y nosotros pensamos, wow, ese invitado se sintió sorprendido, se lo comió con mucho gusto. Veamos qué pasó. Versículo 19, Gedeón fue a preparar un cabrito, además un efa de harina, hizo panes sin levadura, luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó bajo la encina. Verso 20, el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esta roca. Luego derrama el caldo. O sea, ¿qué es el caldo, hermanos? Es agua, ¿verdad? Pon eso allí, échale el agua. O sea, se me hace una historia. ¿Se acuerda usted de la historia de aquel profeta que hizo descender fuego del cielo y hasta pidió, échenle agua? Bueno, escuchen esto. Y así lo hizo Gedeón, verso 21. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano el ángel del Señor, tocó la carne y el pan sin levadura. Entonces de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡ay de mí! Y Dios, ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Hasta ayer se dio cuenta. Pero aún, él con esa poca duda que tenía, él sabía que debía manifestar adoración. Debía manifestar generosidad. Es una gran lección, hermanos. Tú y yo, para experimentar lo que Dios hará, debemos ordenar nuestras prioridades y debemos restaurar el altar de adoración al Señor primero en nuestro corazón. Porque después de eso, dice la palabra que Gedeón llamó a ese lugar Shalom. Hizo un altar y estableció ese nombre como Dios es mi Shalom. Shalom es un concepto en la cultura judía hasta la fecha. No es solamente el significado de una palabra. Para nosotros podría significar paz de una forma muy literal. Pero el concepto de paz o el concepto de shalom, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, se refiere a un concepto de paz, tranquilidad, prosperidad, abundancia. No es solamente un shalom, no es solamente falta de guerra o no es solamente una tranquilidad. No, el shalom es prosperidad, abundancia.
Pero para eso necesitamos un cambio de mentalidad. Porque estamos en la escasez. Estamos en una situación difícil, socioeconómica, a nivel mundial. Mire todo lo que está sucediendo en el mundo, hermano. ¿Cómo vamos a tener paz? Cuando tú estableces tu adoración a Dios, cuando ordenas tu vida, entonces te das cuenta que puedes tener el shalom del Señor. Entonces, paso número 2, restaurar la adoración al Señor. Y es que después de todo esto, el ángel del Señor le encomienda a Gedeón que destruya los ídolos que están en la casa del papá. El papá era una persona religiosa de ese alrededor, de ese lugar. Sin embargo, no adoraban a Dios. Tenían ídolos, Baales, y tenían Aserá. Este hombre estaba lejos del Señor también. Y Gedeón obedeció. Él fue, quitó los ídolos de la casa del papá. Se metió a problemas serios. Él prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo dijo el apóstol Pedro también. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo está tu adoración? ¿A quién reconoces tú como el Dios de tu vida? ¿Quién es nuestro Señor? ¿A quién adoramos? Ese es el paso número 2. Y el paso número 3 se los voy a dejar para el próximo domingo. Pónganse de pie, por favor. Antes de vencer al enemigo, debemos reconciliarnos con nuestro Señor. Escucha esto. Antes de vencer al enemigo, debes reconciliarte con el Señor. ¿Qué enemigo es el que te está atormentando? ¿Qué situación difícil es la que tú estás enfrentando? ¿O qué expectativas tienes tú que Dios hará algo? ¿Qué es eso que tú estás esperando que Dios haga? Déjame decirte, antes de que Dios haga algo, en muchas ocasiones Dios te va a someter a un proceso, como el proceso al que está sometiendo ahorita a Gedeón. Dios primero le está haciendo un lavado de mentalidad a Gedeón. Le está lavando ahí sus pensamientos. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, se los voy a leer para no cometer algún error. Dice Romanos 12:1: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Debemos ser renovados en nuestra mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios lo hará. Pero número 1, debemos salir de nuestra prisión, de esos pensamientos, de esa esclavitud del pasado, de esos paradigmas que tenemos incrustados en nuestra mente. Dios lo hará, pero debemos ser libres de eso. Y número 2, debes establecer a Dios en primer lugar de tu vida. El error que muchos cometen es que ponen en primer lugar el milagro y después ponen a Dios. Y la frustración puede ser que como no hubo milagro, se amargan contra Dios. Al revés, las prioridades, el orden está al revés. Número 1, debes poner a Dios en primer lugar. Yo quiero experimentar el poder de Dios, hermanos, en estos próximos días. Honestamente, yo necesito experimentar la guianza del Señor. Yo creo que usted también. Necesitamos milagros del Señor. ¿Quiénes dicen amén? Yo necesito milagros de Dios en mi vida. Y yo sé que usted también lo necesita.
o quizás no se ha dado cuenta que lo necesita. Y esa es la peor forma de perder las oportunidades, no dándonos cuenta que se nos presentan. Hoy tú tienes la oportunidad para empezar a experimentar el poder de Dios en tu vida. Hoy nosotros tenemos, por la gracia de Dios, hoy tenemos la oportunidad de empezar a conocer a ese Dios todopoderoso. Hoy tú tienes la oportunidad de rendir tu vida a Cristo y de colocar a Dios como el primer lugar en tu vida. Hoy tú tienes la oportunidad de salir de esa esclavitud del pecado. Tienes hoy la oportunidad de ser libre de toda condenación del enemigo. Hoy puedes ser libre de toda frustración, de toda mentira del enemigo, porque Dios hará cosas grandes.